Estás nervioso, Manuelito. No te pongas nervioso. Sé que el pasaje está difícil. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, te damos gracias una vez más en esta tarde. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias por tu palabra y tu verdad, Señor, que habla nuestras vidas, nuestros corazones, revela las intenciones más profundas en nosotros, Señor, y nos invita a un acercamiento a ti, Padre Santo. En esta hora, Señor, pues queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda mover con libertad en nosotros, Señor, y con nosotros, Padre. No solamente para ser alguien que escucha, sino que pone en práctica lo que escucha también. De esa manera seremos bienaventurados, como dice tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Cuando usted escucha el nombre Jezabel, por lo general pensamos en una mujer seductora, controladora y manipuladora. Y a menudo el término es el espíritu de Jezabel, se utiliza para describir este tipo de mujer que da este tipo de comportamiento. Déjeme decirle algo, según el diccionario, Jezabel es una mujer insolente, desvergonzada o moralmente desenfrenada. Escuche todas las cosas para este nombre. Sin embargo, contrario a lo que se piensa, el espíritu de Jezabel no es únicamente a las mujeres y tiene que ver más bien con el acto de suprimir la palabra de Dios en la iglesia, desviar a los hijos de Dios y traer consecuencias aterradoras. Jezabel probablemente fue la reina más malvada de la historia de Israel. Ella era el poder detrás del trono como esposa del débil y cobarde rey Acab. Llevó a su marido a adorar dioses paganos, a matar a los profetas de Dios, a asesinar a un hombre justo llamado Nabot. Ella era la maldad personificada y cuando Dios castigó a una iglesia por permitir la falsa enseñanza en su cuerpo, Él dijo que estaban tolerando a esa mujer Jezabel. Entonces, aunque el nombre realmente, su significado es bonito, cuando usted piensa en Jezabel, usted no piensa en otra cosa que en esa mujer malvada del Antiguo Testamento. Y sin embargo, esta carta que se leyó esta mañana aquí, tiene un mensaje importante para la iglesia actual. La falsa doctrina y el pecado no deben tolerarse, incluso bajo la bandera del amor, la tolerancia y la unidad. Pudiera haber mucho que elogiar en una iglesia, créame, mucho. Parecer a primera vista que tiene un ministerio eficaz, que crece numerosamente e incluso tiene un amistoso compañerismo. Pero la inmoralidad y la falsa doctrina, si no se confrontan, traerán juicio por parte de la iglesia del Señor. Vaya conmigo al versículo 18. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Y quiero que usted lea ese verso porque Jesús hace una descripción de sí mismo muy interesante. Si usted estuvo conmigo cuando prediqué sobre la iglesia de Éfeso, de Esmirna y Pérgamo, Cristo se describe a sí mismo de tres maneras interesantes y vamos a sumarle la de hoy. Cuando habló de la iglesia de Éfeso, habló de que Cristo se mueve en sus iglesias. Cuando habló a la iglesia de Esmirna, habla de que Cristo trasciende los asuntos temporales. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Por lo tanto, Él se mueve en el tiempo. En Pérgamo dice que tiene la espada de doble filo en su boca para hablarte de que Cristo es juez y ejecutor contra el pecado. Pero en esta descripción que Él hace de sí mismo, Él dice: tiene ojos como llama de fuego. Y dirá: bueno, ¿qué tiene que ver ojos como llama de fuego? Y es una descripción para hablarte de que Jesús tiene una visión penetrante que lo distingue todo. Nada puede ocultarse de Él, nada puedes esconder de Él, nada puedes ocultar incluso
de lo que tú piensas que podría, no puedes. Sus ojos como llama de fuego describen a esa mirada penetrante del Señor que conoce cada acto de nosotros, incluso cuando usted cree que nadie lo está mirando. Y fíjese que esta iglesia podría sentirse satisfecha consigo misma, tener una buena reputación en la comunidad o incluso con otras iglesias, pero los ojos penetrantes del Señor la ven tal y como ella es. También dice que tiene los pies como semejantes al bronce bruñido. Y en Apocalipsis 19:15 se dice que Cristo con esos pies pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Para hablarte de que esos pies describen la pureza y la santidad, pisoteando la inmundicia del pecado. O sea, miren la descripción, es interesante. No se me duerma hoy. Vamos, avívese ahí. Usted dirá, el pastor trae mala noticia, hoy no hay buena noticia. Pero usted tiene que descubrir esto, ¿quién es el Señor de la iglesia? Se describe como alguien que nos conoce profundamente y se describe como alguien que pisotea la inmundicia del pecado. Él no está de acuerdo con el pecado. Y esa aterradora, escuche, porque esta descripción que él hace a sí mismo no es una descripción suave de quién es él. Es una aterradora descripción de él mismo que debe haber creado consternación y temor cuando esa carta se leyó en esta iglesia. Porque los cristianos tienen que haber visto que Jesús va a juzgar el pecado y ese pecado por el cual no hay arrepentimiento. Como dijo el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Pero vamos al elogio ahora, vamos a la parte buena. Vaya conmigo al verso 19. Dice, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. O sea, Cristo, como hizo con la iglesia de Éfeso y Esmirna, elogió a esta iglesia antes de expresarle el reproche. Y la elogió por obras que se dividen en 4 categorías. En primer lugar, los creyentes de Tiatira estaban demostrando amor a Dios y amor los unos por los otros. Cuando vimos la iglesia de Éfeso, una iglesia doctrinalmente pura, era una iglesia que no tenía amor. Jesús le dijo, tengo algo en contra tuya. Has olvidado tu primer amor. Pero esta iglesia, ¿qué tiene? Amor para Dios y amor por los unos con los otros. Pero este amor parece que era frágil. Porque era un amor que no estaba fundamentado en una sana doctrina. En ciertos aspectos Tiatira era fuerte donde Éfeso era débil. Pero vamos a ver ese tipo de amor ahorita. Segundo lugar, la elogia por la fe. Dice, conozco tu fe. O sea, se traduce como fidelidad o lealtad. Los verdaderos cristianos de esta iglesia eran responsables, confiables y constantes. O sea, se amaban unos a otros y eran leales unos a otros. En tercer lugar, el servicio era una obra sobresaliente en esta iglesia. Servían muchísimo, servían al prójimo, servían a la comunidad, salían a predicar, hacían lo que fuera por servir. Y ese servicio no pasó por alto ante los ojos de Dios. Y en cuarto lugar, paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? Una característica de esta iglesia era la paciencia. Y escuche, el concepto de paciencia aquí es la capacidad de soportar sin desmayar en circunstancias adversas. Aquí la paciencia no es esperar algún acontecimiento o de soportar a alguna persona, sino de estar activo en un propósito cuando todo conduciría a dejarlo. A pesar de la persecución, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias que esta iglesia no podía controlar, eran pacientes, eran amorosos, eran leales y tenían un servicio excelente al Señor. ¿Y cómo yo lo sé? Porque esta iglesia le dice, tus últimas obras son mayores que las primeras. O sea, quiere decir que su amor,
su fidelidad, su servicio y su perseverancia crecían constantemente. Estaban creciendo, madurando, prosperando, y por supuesto que Jesucristo tenía que elogiar a esta gente. Tenía que elogiarlos. Y la pregunta que yo hago, porque siempre me gusta ponerme aquí, ¿podríamos ser nosotros ahora mismo, si el Señor Jesús entrara por esa puerta, ser elogiados por ser amorosos, leales, serviciales y constantes? No me responda, eso es suyo y del Señor. Si Jesús entrara por esta puerta, diría la iglesia de Union City: estoy complacido porque ustedes son amorosos conmigo y con su prójimo. Estoy complacido porque son leales, son confiables conmigo y con los demás. Estoy complacido por el servicio que ustedes hacen a la comunidad, el servicio que me hacen a mí, el servicio que hacen unos a otros. Estoy complacido porque tienen una paciencia, que han soportado todo cuando la circunstancia les dice que tienen que rendirse ya. Si Jesús entrara por esa puerta, no se elogiaría de esa manera. No he entrado al reproche todavía, pero quiero que piensen eso. Union City se conoce por ser una iglesia servicial, eso es cierto. Aquí servimos más de 5,000 personas al mes. O sea que si queremos un premio de servicio, yo creo que el Señor algo nos elogia ahí. ¿Verdad que sí? Pero el servicio lo hacemos con amor. ¿Somos fieles al Señor no importando las circunstancias? ¿Somos pacientes a pesar de las dificultades que enfrentamos? Se los dejo ahí, hermano. Porque el deseo de nuestro Señor, y por lo menos el mío personal, es que si el Señor llegara ahora mismo, yo quisiera que nos elogiara por algo que realmente hacemos por amor a Él. Pero como la iglesia no es un edificio, la iglesia está compuesta por creyentes y somos nosotros. Piense usted en su vida personal, si Cristo llegara ahora, te iba a elogiar por eso. Porque mira qué clase de reproche que viene ahora. Vaya conmigo los 20 al 23. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Son poquitas las que hay, pero son importantes. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. A pesar del elogio por su amor, por su fe, por su servicio y su paciencia, la mirada penetrante del Señor de la iglesia había reconocido un serio error. Y aquí vamos a prestar atención, haciendo que él advirtiera diciendo, tengo unas pocas cosas contra ti. La acusación es que toleras, dice que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a explicar esto porque quiero que usted lo entienda. El pecado, al parecer, implicaba a la mayoría de los miembros de la iglesia de Tiatira. O sea, vimos que eran amorosos, pero su amor no era fuerte porque era un amor tolerante. Y en el día de hoy muchas veces nosotros somos tolerantes con el pecado. Tolerantes con el pecado en nuestras vidas y tolerantes con el pecado adentro de la iglesia también. Y déjeme decirle algo, si somos tolerantes, hay un momento en que el Señor de la iglesia, con esos ojos como llamas de fuego, está mirando nuestras vidas. Él sabe lo que se mueve dentro de su iglesia. Yo como pastor a veces no tengo ni idea, para ser honesto. Y usted está sentado
Usted no sabe lo que pasa alrededor tampoco. Pero déjeme decirle algo, el Señor de la iglesia sí lo sabe. Y aquí me está invitando algo, porque ese amor sí se amaban unos a otros, pero toleraban el pecado. Y parece que al Señor no le agradó mucho la idea. Y entonces él le dice, mira, tengo estas pocas cosas contra ti. Toleras a esta mujer que se llama o se dice que es profetisa. A saber, como digo yo, si fue o no fue. Por lo menos dice el pasaje que ella dice que era. Pero parece que lo que estaba diciendo era un error. Y el segundo problema no solamente es que toleraban a esta mujer, es que incluso le dieron el púlpito. Le permitieron enseñar y enseñar algo erróneo. Y como resultado, Jesús declara que ella enseña y seduce a sus siervos. Y Jezabel, déjeme decirle algo, no era el nombre de esa profetisa. Jezabel representa a esta mujer con el nombre de la esposa del rey Acab en el Antiguo Testamento, que fue un agente de Satanás para corromper el pueblo de Dios. Por lo tanto, el Señor la calificó con el nombre simbólico de Jezabel. La Jezabel del Antiguo Testamento, si usted sabe la historia, fue una mujer indescriptiblemente perversa en extremo. Tan mala que Elías, el profeta Elías, cuando describe la muerte de ella, le dije que su cuerpo iba a ser pisoteado en las calles y los perros se la iban a comer. Y cuando Jehú mata al rey de Israel, que era otro perverso, hijo de Jezabel, por cierto, que le tiran de un balcón, los caballos le pasan por encima y el rey Jehú se fue a comer. Dice, vamos a enterrar a esa maldita, así mismo llama, usted busca su Biblia y lo lee. Vamos a enterrar a esa maldita porque en fin de cuentas era la hija de un rey. Y cuando fueron a buscar el cuerpo, nada más encontraron las manos, los pies y la cabeza. Lo demás los perros se la comieron. Para que vea que Dios no juega con el pecado, hermano. Dios no entiende con el pecado. Y usted dirá, el pastor viene violento también hoy. No. Si usted mira su Biblia, se da cuenta que no son mis palabras. Es el Señor de la iglesia hablándole a la iglesia. Y por lo tanto, cuando Jesús habla de esta mujer en esta iglesia, en el nuevo pacto, la compara con esa Jezabel. Eso es tremendo, hermano, si usted se pone a pensar. Que me comparen a mí con un impío de esos del Antiguo Testamento. Es porque la cosa, como dice Guille, está seria de verdad. Cosa tan mala. Y fíjense que esta mujer en el nuevo pacto tuvo éxito en seducir a los siervos de Cristo. ¿Qué es lo que ella estaba enseñando? Porque usted se lee el pasaje y dice, bueno, ¿y desde cuándo comer cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Y eso, de qué está hablando esto? Déjeme explicarle algo aquí. Parece que esta enseñanza sostenía que el espíritu es bueno y la carne es mala. Como Dios está solamente interesado en mi espíritu, según planteaba ella, no importa lo que yo haga con el cuerpo. O sea, el espíritu es bueno, porque ¿quién lo dio? El Señor. Mi espíritu es bueno porque el Señor me salvó, pero la carne es mala. Por lo tanto, no importa lo que yo haga, cometa fornicación o cometa adulterio, en fin de cuentas, es el cuerpo el malo y el espíritu sigue siendo bueno. ¿Qué clase de disparate más grandes? Y déjeme decirle que aquí he conocido gente con ese problema. Así que esto no era para Tiatira, esto es para Union City. Porque usted vive en el cuerpo no significa que usted va a hacer con el cuerpo lo que le dé la gana. Cuando Dios te salva espíritu, alma y cuerpo completo. Usted es redimido completo. Y lo que usted hace con su cuerpo al Señor le interesa también. Porque a fin de cuentas, quien te salvó, ¿quién fue? Es Él. Entonces, ella sostenía que el espíritu como es bueno y el cuerpo es malo, pues pequemos hasta más no poder, porque en fin de cuentas, eso es una cosa y la otra cosa es buena. E incluso ella pudo haber adoptado un punto de vista torcido
de la gracia de Dios, sosteniendo que si el cristiano peca, Dios misericordiosamente lo va a perdonar siempre. Cualquiera que haya sido el contenido específico de su falsa enseñanza, estos creyentes se desviaron de la justicia, se desviaron de la verdad y estaban en serios problemas. Imagínense que yo voy a cometer pecado como me dé la gana, porque al final de cuentas, como Dios es amor, Dios siempre me va a perdonar. Pero si tú eres alguien que comete pecado y el Espíritu no te redarguye, pregúntate si tú eres cristiano. Porque no puede ser que un cristiano, un hijo de Dios, diga que es hijo de Dios y viva en el pecado. Y usted crea que por alguna obra, como digo yo, de casualidad, a Jesucristo no le va a importar tampoco. Si usted vive en fornicación, si usted vive en adulterio, si usted tiene rencor en su corazón, si usted es un chismoso profesional o cualquier cosa que le quiera agregar a eso, y usted cree que se va a quedar en esa condición toda su vida, le tengo malas noticias. No te vas a quedar así. Si eres hijo de Dios, si está en esa condición, el Dios, el Señor de la iglesia va a tomar acción, va a tomar cartas en el asunto. Porque esta iglesia estaba tolerando el pecado, estaba tolerando falsas enseñanzas, estaba tolerando todo lo distorsionado y lo torcido que usted se puede imaginar. Y el Señor dijo, está bueno ya. Se acabó. Yo que tengo como ojos de fuego, yo que conozco tus obras, yo que tengo mis pies que pisan la inmundicia del pecado, mi iglesia es santa porque yo soy santo. Y el Señor ama tanto a su iglesia que Él acciona contra el pecado. Él no quiere que su iglesia se destruya. Él no quiere que sus hijos se destruyan. Pero si sus hijos persisten en el pecado, Dios actúa en juicio contra eso. Es cosa seria entonces. Pero si es cosa seria que yo practique el pecado, es terrible cuando hay otro creyente que me hace pecar también. Como el caso de esta mujer. Jesús describió gráficamente las graves consecuencias de quienes llevan a otros creyentes a pecar. Se lo voy a leer. Jesús dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y le voy a poner un ejemplo que me pasó aquí. Aquí habían unos hermanitos, vamos a llamarlo así, que creían que porque están en el pacto de la gracia, aquí no se diezma ni se ofrenda. Y si usted lo cree, es problema suyo, pero ese no fue el problema. El problema es que cogieron a los que estaban alrededor de ellos y le dijeron, a la iglesia no se ofrenda. Olvídate que todo es por gracia. La salvación es por gracia, pero los biles hay que pagarlos. Por si usted no lo sabía, ¿no? Y lo interesante es que como ellos decían que están bajo la gracia, inducían a otros a que no ofrendaran a la iglesia. Si usted me ha oído hablar a mí, yo nunca he hecho énfasis en el diezmo, pero en la ofrenda sí. Porque la ofrenda es tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La ofrenda revela un corazón generoso cuando tú estás agradecido con Dios. Y hay gente que aquí estaba, no sé si habrá alguno por ahí porque no los conozco a todos. Usted puede creer lo que usted quiera. No digo que esté bien, pero puedes hacerlo. Y yo no puedo nunca enterarme. Pero que tú cojas una idea errónea tuya y con eso induzcas a otros a que caigan, eso es un grave problema. Y es una advertencia tanto para usted como para mí. ¿Verdad que sí? Porque cuando Jesús está diciendo que es mejor, que, fíjense, alguien que haga caer a uno de esos pequeños, es mejor, dice, que muera ahogado, que haga esa locura. Para que ustedes vean la gravedad del asunto. Es tan serio llevar a otro creyente a pecar que el Señor dijo que era mejor morirse ahogado en el mar. Mira, amárrate una piedra en el cuello y tírate. Eso, a lo mejor yo te lo perdono al final.
pero que tú hagas a otro pecar por creencia errónea tuya, eso es un grave error. Para que vean la gran responsabilidad que tiene un maestro, la gran responsabilidad que tiene un predicador, la gran responsabilidad que tú y yo como creyentes en la vida, siempre digo, la gente en la calle, la única Biblia que va a leer es tu vida y mi vida. Y si tú dices que eres cristiano y vives como un perdido, y la gente en la calle te mira, estás induciendo a otros creyentes a que sigan tu mal ejemplo. Y te conviertes en una piedra de tropiezo para los demás. Y si yo como pastor o maestro o predicador me explayo aquí, como digo yo, diciendo errores y boberías, como dice uno, usted se lo va a creer. Porque hay mucha gente que la única vez que abre la Biblia es el domingo también. Y el único día que se la lee es el domingo cuando vienen aquí. En toda la semana eso es puro polvo. O algunos no tienen en la casa. Si no tienen, debajo de los asientos de Biblia, se la puede llevar. La iglesia la paga, vaya. Y entonces, como no lee su Biblia, usted confía en lo que el pastor le dice, ¿verdad que sí? ¿Y si el pastor se equivoca? ¿Y si el maestro se equivoca? ¿Y si el predicador se suena un poco de barrabasadas ahí? Y usted se va creyendo toda esa sarta de bobería. Yo voy a pagar por mi pecado, pero usted va a pagar por el suyo también. ¿Sabe por qué? Porque esto Dios se la dio a todos. Para escudriñarla, para usarla, mire, para torcerla, así sí hay que torcerla, mire. Y usted la coge, la raya, y la escribe, y la mueve. Y usted, después que hace todo eso, se la pone aquí y baja al corazón y la vive. Y entonces que su vida es transformada. Amén. Y si usted aplaude porque está de acuerdo con lo que dije. Pero hay algo interesante aquí, volviendo otra vez a Apocalipsis. Dice que el Señor le dio a esta mujer tiempo para que se arrepintiera. O sea, el Señor de la iglesia no es un juez injusto. No es alguien que está, como digo yo, con un látigo en la mano esperando que tú hagas algo malo para castigarte. Si uno está en pecado, Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Esas son buenas noticias, ¿verdad que sí? Y puse en la escuela dominical el ejemplo del rey David, después que cometió la locura que hizo. Dios le dio 2 años para que se arrepintiera. Y el rey David no se arrepentía y Dios tuvo que intervenir. En el caso de esta mujer, Dios le dio tiempo para que se arrepintiera, pero dice que ella no quiso arrepentirse. ¿Se dan cuenta? No quiso. Y ya cuando un creyente o alguien que dice que es creyente llega a este extremo, Dios tiene que intervenir. Y aquí vienen las palabras que a usted y a mí no nos gustan. Porque créame, si para usted es difícil escucharlo, para mí es difícil decirlo aquí arriba. No se lo olvide eso. Dice, he aquí, versículo 22, yo la arrojo en cama. Ya que esta mujer no quiso arrepentirse, ya que esta mujer no quiso abandonar su pecado, ya que esta mujer no quería dejar de hacer lo que estaba haciendo, el Señor decidió arrojarla en cama. ¿Qué significa esa cama? Usted se preguntará. ¿Podría ser una enfermedad? Podría ser, pero podría ser la misma muerte también. Cuando Dios ve un pecado persistente dentro de su iglesia, da tiempo para arrepentir, da tiempo para que cambien, y no hay cambio, Dios tiene que extirpar el pecado de la iglesia. Y parece que esta cama significa la misma muerte y el infierno al lugar de descanso de aquellos que no se quieren arrepentir. Palabra fuerte, hermano. Pero quiero que entiendan, no son mis palabras. El Señor ya empezó a usar, ¿qué cosa? El juicio sobre el pecado que afecta su iglesia. El Señor entendió que esta mujer, que llegó a un grado de dureza en su corazón, que no quiso arrepentirse, Dios va a extirparla de su cuerpo. Para que el pecado, como el cáncer, cuando entra un ser humano que empieza a caminar y a corromper todos los órganos hasta que nos mata, Él dice, mi iglesia no se va a morir así.
¿qué va a hacer? Arrancar el cáncer de la misma raíz para purificarla y limpiarla. Pero el juicio no iba sobre ella sola tampoco. Dice también con los que ella adulteran. Pero dése cuenta que con esta gente Dios le dio otro chance. El Señor amenaza con arrojarlo en gran tribulación. O sea, aflicción y problemas. Como fueron cristianos pecadores que creyeron las mentiras de ella, el Señor no amenaza con destruirlos. El Señor les promete un severo castigo para que se arrepientan de las obras de ella. Es el segundo grupo. Vamos para el tercero. Cristo menciona a otro grupo que enfrenta el juicio divino al decir, a sus hijos heriré de muerte. O sea, los hijos que habla aquí no eran, los hijos de Jezabel no eran hijos biológicos, sino espirituales. La iglesia posiblemente tendría unos 40 años o menos cuando Juan escribió esto. Así que quizás la falsa enseñanza de esta mujer había permanecido mucho tiempo para que surgiera una segunda generación de seguidores del error de ella. Ustedes ven el problema de tolerar la falsa enseñanza también. Se propaga como el cáncer. Todo el mundo dice porque todos somos hijos de Dios. La pregunta es, ¿de dónde usted saca esa idea? Esa es una que aquí he escuchado muchísimo también. Todos no son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Eso es cierto, porque Dios nos creó. Pero los hijos de Dios son los que vienen en fe y arrepentimiento mediante Jesucristo. Única y exclusivamente. ¿Cómo lo sé? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escuche, nadie viene al Padre sino a través de mí. O sea, en un tiempo tan inclusivista como este, esa sería la peor declaración que alguien podría hacer hoy. Sin embargo, Jesús lo dijo, yo soy el único camino y nadie va a ir a Dios si no es a través de mí. Entonces, el Señor amenaza a esta gente con herirlos de muerte. O sea, literalmente lo que significa es matarlos, para hablar claro. Herirlos de muerte es matarlos. Quiero que entiendan la gravedad del pecado, porque usted puede decir, bueno, el Señor es como que se le fue la mano con esta iglesia. No, deja que usted oiga la última en la Odisea para que usted vea. Esta es de las mejorcitas. Usted dirá, ¿por qué el Señor actúa tan fuerte? Pero si el Señor es amor, ¿verdad que sí? Usted podría preguntarse eso, quizás se lo esté preguntando ahora el pastor. Yo creo que se le fue la mano interpretando ese pasaje también, está muy fuerte. Pero el problema es, hermano, que si usted se lee bien el pasaje, te das cuenta de que el Señor que usted tiene, que es puro amor, es un Dios que es santo también. Cuando los ángeles que portan el trono de Dios se tienen que cubrir el rostro y proclaman, santo, 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 es Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Tenían que taparse el rostro y tenían que cubrirse los pies ante la santidad del Dios, que es santo. Y los ángeles que estaban portando el trono de Dios eran santos también. Pero imagínense la pureza tan extrema del Señor, que ellos tenían que cubrirse. Imagínense el sacerdote Isaías, le voy a poner un ejemplo para que usted entienda. El sacerdote Isaías, cuando tiene esa visión, él era sacerdote, era lo mejor de la nación de Israel, estaba en el templo sirviendo al Señor, era hombre justo, claro que lo era. Y él pensaba que estaba bien hasta que se topa esta visión. Y cuando él ve al Señor sentado en su trono, dice, alto y sublime, y estos querubines cargando el trono, proclamando la santidad de Dios. ¿Cuál fue la expresión de Isaías? Señor, gracias porque pude ver tu santidad. Señor, gracias porque yo soy bueno y me permitiste tener esa visión a mí, que soy el sacerdote de la iglesia, digo del templo. Fue eso lo que dijo Isaías. ¿Saben qué fue lo que dijo Isaías? Miserable hombre de mí, que soy pecador, porque soy un hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos.
Isaías no pudo entender la gravedad del pecado hasta que vio la santidad de Dios. Cuando él vio la santidad de Dios, se dio cuenta que lo mejor de él eran trapos de inmundicia delante del Señor. Y se dio cuenta que la nación, si él creía que era mala, ahora era peor todavía. Pero si usted se compara con su hermano, usted dice, yo estoy bien. Si este es un chismoso de primera, y yo no digo nada, me quedo callado. Este mete la mano en el kitchen, yo no robo nada. Si usted se compara con su hermano tiene un serio problema. Tu hermano no es el estándar para medirse. Compárese con el Señor y usted va a ver lo que va a pasar. No va a haber un trapo sucio en tu vida que tú no veas. Lo vas a ver todito si tú dejas que él entre. Pero el objetivo de verlo no es para que te quedes con eso, es para que todo eso se da limpiado. Y entonces, el pecado era tan terrible en esta iglesia que el Señor dijo, es hora de que yo intervenga. Y el juicio severo prometido a la falsa profetisa y a sus seguidores revelan la pasión de Cristo por una iglesia con doctrina y comportamientos puros. Él hará lo que sea necesario para limpiar su iglesia de pecado, incluso hasta el punto de tomar la vida de los falsos maestros, si tiene que hacerlo. Esta severa realidad debe motivar a todos los que pretenden ser maestros. Y por favor, ahora no tengan miedo. Ahora no digo, no, yo en esa iglesia yo no enseño ni loco. No, usted va a enseñar. Porque esto es para mí también, usted lo crea que no. Pero imagínense la responsabilidad del maestro y el predicador, que tienen que estar seguros de que están hablando la verdad. También es una advertencia a los cristianos que siguen a los falsos maestros, para que esos se arrepientan de sus pecados, para que no enfrenten el castigo divino. Porque dice el pasaje que Cristo iba a recibir gloria cuando juzgara a Jezabel y a sus seguidores, y cuando eso pasara decía, todas las iglesias sabrán que yo escudriño la mente y el corazón. Imagínense cuando Dios juzgó a esta iglesia, porque le voy a decir por la historia que la juzgó de verdad. Todas las iglesias se iban a dar cuenta de que Jesús no tolera el pecado. Y trágicamente para esta iglesia, parece que la mayoría no le prestó atención a estas advertencias. Y la historia de la iglesia revela que cayeron víctimas de una herejía dirigida por un falso profeta, otro más, que reclamaba constantemente revelación de Dios, sueños y visiones sin la Biblia. Y esta iglesia, en el segundo siglo, dejó de existir. Si usted busca en el mapa, no existe. ¿Qué me dice esto a mí? Que el Señor le dio la oportunidad a la iglesia, de que el Señor le llamó la atención a la iglesia, de que el Señor estuvo pendiente para esa iglesia porque la amaba, porque quería que salieran de sus errores, porque quería darle lo mejor, pero la iglesia no quiso arrepentirse. ¿Y qué pasó, hermano? Dios eliminó a esa iglesia. Imagínense si esta iglesia, Union City, cae en el mismo problema. Y Dios va a advertir de que hay problemas. Posiblemente me dio este mensaje a mí para advertir ahora. Por si acaso algunos de nosotros, me incluyo, hay pecado que estamos tolerando en nuestras vidas. Estamos conformes y cómodos con esos pecados en nuestras vidas. Y el llamado de hoy es decirte que hay el Señor que escudriña la mente y el corazón, sabe lo que está en tu vida y en mi vida. Y que es momento de que eso tenga que salir de ahí ya. Porque dice que Él va a cada uno conforme a sus obras. El juicio infalible de Cristo se basaría en las obras de cada persona. Y déjeme decirle, la salvación no es por obra. No cree usted que va a entrar al cielo haciendo. Usted entra por los méritos de Jesucristo. Pero las obras revelan la condición espiritual de nosotros. Por eso Santiago dijo,
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras no pueden salvar, pero sí nos pueden condenar. Quiero que usted entienda eso. El juicio siempre comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y el apóstol Pedro lo dijo, si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿a dónde queda el impío y el pecador? Que Dios nos tenga misericordia a todos. Porque el juicio de Cristo reflejará imparcialmente las obras de cada persona. Una realidad que debe traer temor a los que enseñan falsas doctrinas, pero aliento y esperanza a los que tienen una fe genuina. Y el mandato está en los versos 24 y 25. Y ya casi estoy acabando ya. Porque después de advertir a los que practicaban las falsas doctrinas que se arrepintieran, Cristo dirige palabras de consuelo a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tenían la falsa doctrina de Jezabel. Dice a esos que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. O sea, eran gente que se creían tan súper espirituales que decían conocer las profundidades de Satanás. Quiero que piensen eso. Hay gente que tiene aquí cada sueño y cada visión y cuando usted escucha aquello usted se queda pasmado. Porque vienen con un conocimiento especial, ultra espiritual, supranatural y no sé qué otra palabra inventarme ahí. Que tú dices, wow, qué espiritualidad más grande tiene este hombre. O qué espíritu tiene esta mujer. Oye, como sabe. Eso es como la película Los Dejados Atrás. Ahí yo digo que lo que dejaron atrás fue la Biblia en la película. ¿Por qué digo eso? Porque esta gente que supuestamente tenían esa revelación especial, decían que conocían las mismas profundidades de los dominios de Satanás y pretendían salir totalmente ilesos de ese lugar. En su perversa, libertina y licenciosa falsa teología, ellos creían que podían salir impunes. Esta enseñanza decía que se era libre para vincularse en el mundo de Satanás y participar en pecados del cuerpo sin dañar el espíritu. Eso es para gente como que está en la iglesia y van a leerse la carta y a leerse la palma de la mano y van a la botánica de la esquina y tienen un altarcito escondido tras la puerta del cuarto, allá que para cuando el pastor vaya no lo vea. Usted sabe. Esta es la gente que hace brujería en la casa y va a la iglesia y Dios te bendiga. Como que tú vas a tener un pie en el mundo y otro en la iglesia y al Señor de la iglesia no le importa eso. Pues mire que es una idea equivocada. Porque te das cuenta de que el Señor se dio cuenta del problema. Entonces, como esta gente decía, el espíritu pertenece a Dios, ¿qué importancia tiene el cuerpo si yo le ofrezco sacrificio a un ídolo? ¿Qué importa que vaya a la iglesia católica y le bese los pies al santo? ¿Qué usted cree de eso, hermano? Hoy no hay muchos amenes. Esta gente se creían libres para explorar el mundo satánico y luego descaradamente venir a adorar a Dios. Por eso a los verdaderos creyentes Cristo les dice, lo que tengan, reténlo hasta que yo venga. Y la palabra retengan indica que no iba a ser fácil retenerlo. Porque estaban tolerando el pecado, porque estaban viviendo en una cultura que era un desastre, para hablar claro, dentro de la iglesia, no está hablando afuera. Entonces retener lo que habían tenido la sana doctrina le iba a ser sumamente difícil. Y entonces Cristo dice que él iba a venir, no es la segunda venida lo que está hablando ahí, que iba a venir en juicio para esa iglesia. Y como le repito, por la historia sé que la iglesia en el siglo II desapareció. Mira el consejo, versos 26 al 29. Al que venciere, esos son buenas noticias, y guardare mis obras hasta el fin, Cristo le promete dos cosas. La primera, esta sí nos gusta. Cristo le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y ellas serán quebradas como vaso de alfarero. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Cristo venga en su reino,
nosotros seremos participantes con Él. Nosotros participaremos del gobierno que Cristo va a tener. Y nosotros ejerceremos autoridad sobre las naciones. Y nosotros reinaremos con Él para proteger su pueblo. Y fomentamos la santidad y la rectitud. Y Cristo delegará en esos que vencen la misma autoridad que Él recibió de su Padre. Son buenas noticias. Pero también le prometió dar a sus fieles seguidores la estrella de la mañana. Y sabemos que la estrella de la mañana es Jesucristo mismo. Cristo prometió darse a conocer a los creyentes en toda su plenitud. 1 Corintios 13:12, Pablo dijo, ahora conocemos en parte, pero entonces lo conoceremos a Él como fuimos conocidos. Significa que no solamente si venzo, si soy fiel hasta el final, participaré del gobierno de Él, sino que lo tendré a Él mismo como mi estrella resplandeciente. Y quizá usted no se conmueva mucho con esta recompensa, pero yo le digo a usted que tener a Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Porque cuando usted tiene a Cristo, no te estoy diciendo que la vida cristiana se te va a tornar más fácil por arte de magia, porque eso es mentira. Usted va a tener dificultades y va a tener lucha. La pregunta que te hago, ¿tú quieres vivir en este mundo pasando dificultades solo o quieres hacerlo con alguien que sabe el final desde el mismo comienzo? Entonces, para mí, que yo lo tenga, fíjense, podría quitar todas las recompensas de esta iglesia y de las pasadas también. Y simplemente tenerlo a Él es más que suficiente para mí. Tenerlo a Él implica que tengo gozo cuando el mundo se está cayendo en pedazos. Significa que tengo paz cuando todo el mundo está en guerra. Significa que puedo experimentar amor cuando todo el mundo se está odiando. Significa que tengo al Espíritu Santo que me sustenta en todas las cosas cuando otros ya no tienen fuerza. Entonces, tener a Cristo significa que lo tengo todo, hermano. Y no me falta nada. Y Él es más que suficiente para todo lo que necesito en mi vida y para lo que viene después de esta también. Y Jesús termina con estas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se lo voy a resumir y aquí cerré. 3 verdades importantes que tenemos que tener en claro. En primer lugar, esta carta revela la gravedad de practicar y tolerar el pecado. Y que Dios juzgará en la iglesia el pecado continuado por el que no haya arrepentimiento. La primera advertencia, hermano, es que el pecado es tan grave que Dios lo va a juzgar en su iglesia y si no hay un arrepentimiento, Dios va a destruir el pecado extirpándolo de la iglesia. En esa verdad usted y yo estamos claros, ¿verdad que sí? Y estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Eso nos invita a revisarnos nosotros mismos a ver si en mi vida hay algún pecado acomodado con el cual yo estoy conforme. Segundo, los verdaderos cristianos se identifican por un modelo de obediencia. Por eso es que el apóstol Juan dice que es necesario que en la iglesia hayan contiendas, divisiones y disensiones. Y yo me quedé sorprendido cuando leí eso. Digo, ¿y por qué? Porque identifican los que son cristianos de los que dicen que son. Como dice Juan, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habían permanecido hasta hoy. Pero salieron para que se vean que no todos son de Dios. No son mis palabras, fue el apóstol Juan. Y en tercer lugar, la promesa misericordiosa de Dios a los suyos que a pesar de las luchas contra el pecado y el error en las iglesias, experimentarán toda la plenitud de Cristo al reinar con Él. El Espíritu está llamando, porque es lo que dice el pasaje. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está llamándonos a usted y a mí hoy a mantener una línea de separación
clara y plena con todo el sistema de este mundo. Toda enseñanza que pretenda minimizar el pecado y excusarlo como algo propio de esta sociedad y tolerarlo debe ser entendido como una enseñanza que procede del mismo Satanás. Y ahí terminé. Pero el llamado está. Aquí voy, hermano. Voy para allá. El llamado está para decirnos, Señor, yo no voy a llamar a nadie al altar para que después no digan, el pastor está llamando y todo el que viene aquí es un pecador. Déjeme decirle, aquí todos somos pecadores, me incluyo. Si yo empiezo a revisar mi vida y escarbarla, voy a encontrar un montón de cosas que no quisiera que están ahí, pero tengo que luchar con eso. Y estoy seguro que si usted analiza también su vida, se va a encontrar un montón de cosas que usted sabe que tiene que cambiar. Pero el altar igual está disponible por si usted quiere venir. Por si el Espíritu te llama a traerte aquí y decirte, Señor, te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón si mi vida no te ha dado la gloria y la honra que tú te mereces. Y si usted es alguien que está aquí y no conoce al Señor y está por primera vez y se ha escuchado estas palabras, hoy Dios te da una oportunidad de que te arrepientas de tus pecados y tengas vida eterna. Hoy Dios quiere renovar tu vida y renovar mi vida. Dios quiere cambiar lo negro de nuestro corazón y quitarnos toda la culpa que tenemos encima y darnos paz. Y si usted es un creyente que por alguna casualidad tiene una vida doble, pero solamente usted y el Señor lo sabe, no el pastor. Hoy es el llamado a decirle, Señor, es hora de dejar mi vida atrás. Si quiere venir, puede. Si se quiere poner, se pone de pie. Y si no quiere hacer nada, yo igual voy a orar. Pero piense en esas palabras. Piense en esas palabras. El Señor es santo. Y Él quiere venir a buscar una iglesia santa. Una iglesia pura. Una iglesia sin mancha. Dios quiere hacer eso, hermano. Y a veces Dios tiene que hablarnos duro como esta tarde. Para que conozcamos el amor y la pasión que Él tiene por su pueblo.